Hoy vamos a ver la última característica que identifica la democracia liberal y que estamos analizando en esta edición especial de vídeos, que analiza 14 características que identifican a la democracia liberal y que está basada en la Biblia, la palabra de Dios. Esta última característica es que se ponen límites al ejercicio del poder. Si en la característica anterior, la número 13, vimos que el poder está repartido precisamente para que nadie pueda abusar del poder y la Biblia impulsa a que quienes tienen cierto grado de poder, como cuando en la época antigua había esclavitud, el amo tenía que no usar amenazas sobre sus esclavos, porque era un cristiano, tenía que actuar con buena inclinación, hacer el bien, etc. Bueno, hay evidentemente un poder repartido y además se tienen que poner límites al ejercicio del poder. No es como algunas personas malvadas que creen que el poder es ilimitado y que pueden hacer lo que le dé la gana y que la persona está a su merced para que finalmente abuse de la persona. Pero eso va en total oposición a lo que dice la Biblia. La Biblia es la primera que dice que tiene que haber un límite al ejercicio del poder. Es cierto, la democracia liberal trata de poner límites al poder, debido a la ley, ¿no? La democracia liberal tiene un Estado de Derecho, hay leyes, y trata de limitar el poder del Parlamento, limitar el poder del gobierno, precisamente para que no se abuse del poder. Sabemos que a veces se vulneran esos límites y se llegan a cometer abusos. La democracia liberal no es perfecta y sus integrantes muchas veces llevan vidas de pecados muy graves, y eso no lo puede jamás bendecir Dios. Por eso es que, a pesar de que la democracia liberal intenta poner límites al ejercicio del poder, pues a veces vemos profundos actos de abuso, de corrupción en una democracia liberal. Y ese tipo de flagelos no es ajeno a los grupos religiosos. Pero la Biblia, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, marca el límite del ejercicio del poder. La democracia liberal no lo hace adecuadamente, abusa a veces de esa característica y a veces no pone límites a su poder, es cierto. Igual que los grupos religiosos como el de los testigos de Jehová. Pero los cristianos teócratas sí tenemos un límite al ejercicio del poder. 1 Corintios 4:6 nos dice cuál es ese límite. Ahora pues, hermanos, estas cosas las he transferido de modo que nos apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que en nuestro caso aprendan la regla. No vayas más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen ustedes individualmente a favor de uno y en contra de otro. Para evitar el abuso de poder, para evitar ir a favor de uno y en contra del otro, para evitar eso, la regla que nos manda la Biblia es: no vayas más allá de lo que aquí está escrito. No ir más allá de la Escritura. No ir más allá de la Biblia. Porque la Biblia es la fuente de todo lo bueno. Si tú actúas siempre dentro de la Biblia, siempre vas a producir lo bueno a quienes te rodean. La Biblia es la primera que te pone un límite al ejercicio de poder. Sí, tú puedes ser anciano de congregación, el superintendente anciano viajante, ser parte del esclavo nombrado. Tú puedes tener cualquier autoridad que tengas en el pueblo de Dios. Pero esa autoridad tiene límites. Y ese límite es la regla que está aquí escrita. No vayas más allá de lo que la palabra de Dios dice. La palabra inspirada por Dios. El liderazgo que dirige a la congregación cristiana teócrata tiene que cumplir estrictamente lo que dice Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Que dice así: por esta razón te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad como te di órdenes. Si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni ingobernables, porque el superintendente tiene que estar libre de acusación como mayordomo de Dios, no ser voluntarioso, ni propenso a la ira, ni borracho pendenciero, ni golpeador, ni ávido de ganancia falta de honradez, sino hospitalario, amador del bien, de juicio sano, justo, leal, que ejerza autodominio, que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca su arte de enseñar, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. ¡Qué cantidad de límites al ejercicio del poder para quienes superintendean, para quienes pastorean al pueblo de Dios, ¿eh? Aquí no vemos que los ancianos de congregación, como dicen estos versículos bíblicos, tengan un poder ilimitado. No, tienen unos altos requisitos que cumplir. Y estos requisitos deben de cumplirlo, claro, no de manera perfecta, porque nadie es perfecto, pero sí de manera razonablemente aceptable durante cada día que ostentan ese nombramiento. Estos ancianos de congregación que cumplen los requisitos bíblicos tienen que cumplir estos requisitos de manera permanente, porque estos requisitos bíblicos son un límite al ejercicio de su poder. Sí, son superintendentes de congregación, es decir, son pastores de la congregación, pero tienen límites al ejercicio del poder. ¿Cuáles son esos límites? No cualquiera puede ser anciano de congregación. No puede estar acusado de ningún pecado grave. Tiene que ser esposo de una sola mujer. Es decir, tiene que tener un matrimonio válido ante Dios. Porque tiene que ser una persona que esté libre bíblicamente para casarse. No puede haber tenido un divorcio que no esté sustentado por adulterio. El adulterio, la fornicación, sea física o espiritual, pero es la única causa para el divorcio.
Y solo así te puedes casar de manera aceptable ante Dios. Que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ingobernables. Tiene que tener hijos creyentes. Dice que el superintendente tiene que estar libre de acusación. Libre. No, tiene que ser irreprensible. O sea, no puede haber nadie que legítimamente diga, se te acusa de esto. No golpeador, no ávido de ganancia, falta de honradez. Tiene que ser hospitalario, amar las normas de Jehová, que son las normas buenas, tener juicio sano, ser justo, tener autodominio. Hay algunos no tienen autodominio, les sale el fanatismo y la locura diabólica que tienen por dentro. La Biblia pone límites a quienes ejercen el poder como pastores de la congregación. Hay límites. Cuando se respetan estos límites que están en la Biblia, se ejerce un poder saludable. Y entonces ahí sí, como pastor, porque tú cumples estos requisitos, ahí sí eres digno de doble honra. Ahí sí. Pero no esperes doble honra cuando ostentas ese nombramiento y encima no cumples estos requisitos. Y el versículo 9 ya da claro el límite de poder más evidente, ¿no? Que se adhiera firmemente a la fiel palabra. Te tienes que adherir fielmente a la Biblia. La misma idea que leímos en 1 Corintios 4:6. Así que tú puedes ser anciano de congregación, superintendente, tú puedes ser siervo ministerial, la autoridad que tú quieras tener, pero tiene límites. Te tienes que someter a la Biblia. Tú no le puedes decir a un compañero de fe, haz esto, y no tiene base bíblica. O va más allá de la Biblia. No puedes decir eso, estás abusando del poder. La Biblia te pone límites. Tú solo puedes ir a mandar solo lo que manda la Biblia. Pero ¿qué pasa? Los testigos de Jehová, sobre pretexto de fomentar la predicación, sobre pretexto de fomentar la adoración pura, pues ya te pide, ve, construye salones del reino, construye edificios, y engordando el patrimonio inmobiliario de esta organización multimillonaria, codiciosa, ávida de riqueza, para que ese liderazgo, en vez de trabajar en empleos seglares, vivan a costa de ese patrimonio, porque luego lo revenden. Las compras y ventas que hacen de vez en cuando ahí cogen su tajadita de dinero para poder mantener, porque evidentemente las contribuciones voluntarias no dan ni de lejos el dinero que necesita todo ese liderazgo. Los apóstoles que lideraban la congregación cristiana teócrata del siglo I siempre trabajaron para sustentarse, jamás vivieron de las contribuciones de los demás, pero el liderazgo de los testigos de Jehová es ávido en codicia material para vivir de los bienes de sus hermanos. Por eso los vemos tan gordos. Los miembros del cuerpo gobernante están todos subidos de peso, la mayoría. Claro, les encantan las buenas comidas, las buenas ropas. Todo es contrario a la Biblia. Por eso es el abuso que hay. Nosotros tenemos que estar en guardia contra todos esos males. Los cristianos teócratas tenemos que ser superiores a este tipo de grupos religiosos que no respetan el límite en el ejercicio del poder pastoral. Y nosotros tenemos que respetarlos a rajatabla, estos límites. Y si un cristiano teócrata, siendo superintendente anciano de congregación, no respeta estos límites o no los cumple, tiene que ser removido. La congregación tiene un papel fiscalizador, muy vigilante. Así lo dice nuestra Constitución. Por lo tanto, los cristianos teócratas, aplicando estos versículos bíblicos que hemos leído, ponemos límites al ejercicio del poder. Y así estamos siendo superiores a la democracia liberal, que también tiene sus deficiencias, y somos superiores a otros grupos religiosos, como el de los testigos de Jehová, que no respetan el límite al ejercicio del poder, abusan. Nosotros, en cambio, como cristianos teócratas, somos imperfectos, pero no podemos tolerar ni un minuto, ni un solo día, que alguien que ejerza autoridad no cumpla con estos requisitos. La congregación tiene un rol fiscalizador muy importante. Tiene que estar vigilante permanentemente. No podemos confundir el ser inquisitorial con el ser fiscalizador. Claro, no vamos a buscar perfección, pero hay que cumplir todos estos requisitos de manera razonable. Lo que no es permisible es que no se cumplan. Eso no tiene cabida bajo ningún concepto. Porque hay que asegurarse de poner límites al ejercicio del poder. ¿Eres anciano de congregación? Sí. En nuestra congregación cristiana teócrata eres anciano de congregación. Mientras tú cumplas día tras día todos estos requisitos. Cuando ya no los cumples, no le estás poniendo límites al ejercicio de tu poder pastoral. Y tienes que dejar esa responsabilidad que estás ejerciendo. Se te tiene que causar la baja en ese nombramiento. Así debe de actuar el pueblo de Dios. Y así se tienen que poner límites al ejercicio del poder. Y así, solo así, estamos cumpliendo con esta característica de manera superior a cualquier otro grupo religioso y a la democracia liberal.